Bienvenidos a Ecos del Corazón. Soy Elena Rengel y seguimos recorriendo versículo a versículo el Evangelio de Juan. Vení, sentate un momento, hay algo que Dios quiere hablar con vos. En nuestro episodio anterior cerramos la gran introducción del Evangelio de Juan contemplando al Verbo hecho carne, la plenitud de su gracia y cómo Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre. Hoy dejamos esa mirada eterna y nos adentramos de lleno en la historia humana, ahí, a orillas del río Jordán. ¿Para qué? Para presenciar el primer testimonio público de Jesús. Vamos a leer lo que dice el texto bíblico en los versículos 19 al 22 del primer capítulo de Juan. ¿Sí? Recordad que estamos en el primer capítulo, 19 al 22 los versículos. Y dice así: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Fíjate cómo comienza diciendo este testimonio de Juan. Es importante recordar aquí que la Escritura se refiere a Juan el Bautista. Es el profeta que ahora está en el río. No habla de Juan el apóstol, el que escribe este libro. No. Ahí aparece Juan el Bautista y en su rol principal, el testigo fiel. Ahora, mira la escena que se construye. El texto habla de los judíos. Fíjate el detalle acá. Cuando dice los judíos, no se refiere a todo el gentío, a toda la gente. Está refiriéndose a las altas autoridades religiosas de Jerusalén. Ellos no van personalmente al desierto, envían sacerdotes y levitas como delegación oficial bajo la orden estricta de no volver con las manos vacías sin averiguar quién es ese hombre que está movilizando las multitudes. Obvio que se refería a Juan el Bautista, como estamos leyendo. Ahora, la pregunta con la que lo enfrentan Juan el Bautista es directa. ¿Tú quién eres? Fíjate en el énfasis que hace el Evangelio. Cuando dice que Juan respondió: confesó, no negó, sino confesó. Esta forma de repetir que tiene Juan nos muestra una declaración categórica, sin rodeos ni vacilaciones. Su primera verdad es clara: yo no soy el Cristo. Pero los enviados, ellos estaban insatisfechos, siguen presionando y ahora mira la postura de estos sacerdotes y levitas. Le ofrecen títulos y los más altos de los profetas. Mira, le preguntan: ¿eres Elías? ¿Eres el profeta? En medio de esa atmósfera tensa, con gente alrededor, y cualquier persona se hubiera extendido en explicaciones. Si le confrontan, hubieran tratado de explicar con explicaciones largas, pero sin embargo, Juan muestra una inteligencia sobria y magistral. No les da un discurso, ni entra tampoco en debates. Se limita a responder: no soy y no. Con esa economía de palabras, desarma cualquier estrategia de los emisarios. No cae en el juego de los títulos y deja a las autoridades desubicadas. Entonces ellos se sienten obligados a buscar otra manera de preguntarle. Veamos entonces los versículos 23 y 24. Dice así, lee conmigo. Le dijeron: ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz
de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Mirá el aprieto en el que se encuentran estos emisarios, porque ellos necesitan una respuesta concreta para llevar de regreso a Jerusalén. No pueden volver ante las autoridades con un simple no. Y por eso es que le repiten con tanta insistencia. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y en este momento es donde Juan muestra una humildad, una inteligencia espiritual asombrosa. Para responderle, no busca un título de honor, no inventa una explicación humana, se remonta directamente a las Escrituras, citando al profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¡Qué astucia de Juan el Bautista! Les habla en su propio lenguaje. A estos hombres que conocían la ley al dedillo, Juan no le responde con una opinión personal, sino con la misma palabra de Dios que ellos estudiaban diariamente. Fíjate en la belleza de la figura. Una voz. Si te pones a pensar, una voz es algo que suena, que cumple una función determinada, y es la de entregar un mensaje. Él entonces deja que el protagonismo tenga todo lo que se ha dicho, y no quien lo dijo. Juan borra su propia figura. Él se anula a sí mismo como centro de atención. Fíjate que él dice, soy una voz que clama en el desierto. Esa voz, cuando él menciona soy una voz, es como que él se hace invisible y solo queda esa voz. Qué tremenda la actitud de Juan, qué tremenda la postura de él. Y esa voz hace que resuene en el desierto y que sea la verdad del mensaje. Enderezad el camino del Señor. Ahora, el versículo 24 nos hace una aclaración clave al decir, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ahí nos muestra a hombres estructurados, acostumbrados a buscar credenciales, a buscar sellos de aprobación humana. Mira, estaban esperando oír la respuesta que ellos querían oír, porque ellos estaban tan cegados por las propias estructuras que no podían ver la profundidad de la verdad que tenían frente a ellos. Juan se comunica con ellos en el mismo lenguaje, es decir, citando las palabras de Dios, citando a Isaías en este caso. Pero sin embargo, no pudieron comprender. Luego dice en los versículos 25 al 28, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora mira, qué astucia la de los enviados. Como Juan los había frenado con sus no secos, entonces ellos vuelven a la carga utilizando las mismas palabras que había dicho Juan el Bautista. Lo intentan acorralar, intentan provocarlo para que hable más y les dé una gran justificación. Le reclaman, si no tenés ninguno de esos títulos, ¿por qué entonces o con qué autoridad bautizar? No querían volver a Jerusalén sin una acusación o una prueba. Esa es la realidad. Y aquí es donde Juan aprovecha la oportunidad. Pero fíjate, que no para defenderse a sí mismo, ni para validar su puesto, sino para usar su voz y anunciar la verdad más grande. Primero,
pone las cosas en su escala real. Yo bautizo con agua. Les dice que lo suyo es apenas un símbolo externo, pero de inmediato desplaza toda la atención a aquel que está llegando y pronuncia una frase impactante. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ellos conocían las escrituras, la ley y los rituales, pero eran incapaces de reconocer la presencia viva del Mesías. Y él ya caminaba en medio de este mismo suelo. Y mira cómo Juan vuelve a recordar la paradoja de la eternidad. Dice que este protagonista viene después de él en el tiempo humano, pero en realidad es antes que él. Vuelve de nuevo a decir lo mismo. Para explicar entonces esa diferencia, Juan se ubica a sí mismo en el lugar más bajo. Dice que no es digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. En la cultura de la época, quitar las sandalias sucias del camino era el trabajo más humilde. Y esto estaba reservado, ¿sabes?, para el siervo de menor jerarquía en una casa. Juan se hace nada una vez más, se anula por completo, así como menciona que es una voz, y lo hace frente a la majestad de Jesús. El pasaje cierra en el versículo 28, marcando el lugar exacto en Betábara, al otro lado del Jordán. Juan, el autor, abre en el versículo 19, hablándonos del testimonio de Juan. Y cierra el 28, dándole un marco histórico y geográfico preciso a todo lo que presenciamos. Él nos deja una postal de un testigo fiel que no buscó la gloria personal, sino que dejó la escena preparada para que Jesús ocupe el centro de todo. Qué escena tan conmovedora nos deja ese pasaje. Juan el Bautista cumplió su misión de manera impecable. Contuvo la presión del mundo religioso, rechazó los títulos que no le correspondían, se definió simplemente como una voz e hizo espacio para que el centro de la escena lo ocupe el Hijo de Dios. Él ya advirtió a los fariseos que el Mesías estaba caminando entre la gente, aunque ellos no lo pudieran reconocer. Y la gran pregunta que nos queda al cerrar este encuentro es: ¿qué va a pasar ahora? Te invito a no perderte el próximo episodio. En ese video sobre el Evangelio de Juan, amanece un nuevo día, a orillas del Jordán otra vez. Y por primera vez en todo el relato, el Bautista ve a Jesús que venía caminando hacia él y pronuncia las palabras más famosas de toda la historia. He aquí el Cordero de Dios. Te espero para descubrir juntos ese momento extraordinario. Así que adelántate un poquito y comenzá a leer los versículos siguientes. Gracias por acompañarme en este encuentro. Espero que este estudio despierte en vos el mismo deseo que hay en mi corazón: conocer cada día más a Jesucristo. Soy Elena Rengel y esto fue Ecos del Corazón. Recordad que cuando conocemos verdaderamente a Cristo, nunca volvemos a leer la Biblia de la misma manera. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.